Amorfos. Las guerras deformaron los cuerpos de los hijos y las almas de las madres. Los pedazos de piel, de carne, de hueso, cualquier fragmento que fuera de ellos, era recolectado y clasificado por ellas, para ellas. Las madres esperaban en largas filas para reclamarlos, para analizarlos y comprobar que sí eran, que aún quedaba algo. Las que conseguían una parte de sus hijos celebraban. Las otras morían sin nada, sin trozos para llorar. Al principio guardaban y embellecían las partes, hacían collares, aretes y amuletos con el polvo de su polvo. Luego empezaron a cultivar a sus hijos, un criadero de embriones hechos con sus partes. El primero siempre era el más perfecto, tan perfecto que iba a la guerra de nuevo, a morir de nuevo, a romperse y fragmentarse. Los clones perfectos perdieron valor. Solo eran un dolor duplicado, un dolor que se repetía y desgarraba el útero y el alma. Los que eran copias de las copias eran imperfectos, dedos y dientes extras, cuerpos intercambiados, nacían sin pelo, con las articulaciones duplicadas o con 2 pies izquierdos. Otros, por dentro, tenían la nariz obstruida o la lengua cortada. Ya no hablaban. Algunas, suertudas, se quedaron con sus hijos adefesios. No servían para la guerra. Las otras se vieron obligadas a entregarlos al fuego nuevamente, en nombre de una bandera llena de sangre. El dolor las purificó, pensaron más claro. Todo estaba en los cuerpos que no fuesen aptos para la guerra podían ser suyos, suyos por fin. 4, 5, 6 veces, cada vez eran más suyos y menos de la guerra. Más deformes y más amados, múltiples brazos que armaban un laberinto intrincado de ángulos rectos, ojos intercambiados de varios colores, bocas obsoletas ubicadas en los bordes y no en el centro del rostro, piernas inservibles, irregulares y amorfas. Los hijos, los monstruos de sus ojos, no caminaban ni hablaban, no podían ni comer de forma autónoma. En sus mentes, aún con atisbos de humanidad, de pensamiento lineal, rogaban por la muerte, por el fin, por la llegada de la negrura pacífica que los arrebatara del sufrimiento que era la existencia deforme e inmóvil. Pero los hijos no hablaban más allá de sonidos guturales, y ellas no escuchaban. No escucharían ni aunque lo gritaran. Más de uno logró acabar con su vida antinatural en vano. Las madres lo repetían, lo sacaban más desfigurado y dependiente, más suyo. Ellas añoraban la guerra porque añoraban la muerte. Ellas, rotas por dentro, deformes a su modo por el dolor, abrazaban sus fragmentos mal repartidos. Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Daniel. Y yo soy Claudia. Y el día de hoy les vamos a hablar de un relato de ciencia ficción que no solamente nació para ganar una apuesta con el infame Joe Campbell. En este video es infame, en el resto de videos es Dios. Que en ese momento era el editor de Outstanding Science Fiction. Sino que también nació para ser el relato más antologado o de los más antologados en la historia de la ciencia ficción. Que solo una madre de Judith Merril, que se encuentra en la antología Mundos Alternos de Lisa Jacek, en la que se reúnen las pioneras de la ciencia ficción del siglo XX, que está la onda. Y obviamente cada uno de nosotros tiene un ejemplar porque no lo íbamos a compartir y porque está muy bonito. Sí. Además, si les queda gustando este video, pues hay muchos cuentos más de los que podríamos hablar. ¿Te refieres a una serie? Quizá. Suspenso. Judith Merril nació el 21 de enero de 1923 en Boston y fue el seudónimo con el que escribió y publicó la autora Judith Josephine Grossman varios cuentos, novelas y críticas literarias desde el año 1947. Su padre cometió la desvivisión cuando ella tenía tan solo 6 años y su madre trabajó dirigiendo una casa del movimiento Salomon para delincuentes juveniles. Luego de graduarse, Judith conoce y se casa con Dan Sisman en un picnic de la juventud trotskista. Muy judíos todos, ¿no? Sí, ¿no? Pero esto no es por judíos, sino por trotskista. El apellido. No, y es Trotsky. O sea, estaban... No, pero Sisman es claro, judío. son judíos, pero en este momento no se conocieron por judíos, no, se conocieron por o sea, no se conocieron como... No, porque pues todos los judíos no se casan con sus primos judíos. No. Por dicho, no se conocieron en la sinagoga, pero se conocieron en la juventud. En la juventud trotskista, compañero. Qué romántico. Cierto, súper romántico la juventud trotskista debe ser. Bueno, con él tuvo a su primera hija, Merril, de donde sacó su seudónimo, que pasó su infancia en bases militares a lo ancho del país.
Y por eso vamos a darnos cuenta que la guerra es muy importante, o el tema de la guerra será muy importante en varios de sus relatos, especialmente en este cuento, porque justo después de la guerra, Judith se convierte en uno de los contados miembros femeninos de los futurianos, entre los que se incluían a Isaac Asimov, Jane Blish, C.M. Kornbluth. Judith Merril publicó un fanzine de ciencia ficción llamado Temper y escribió varios relatos para la revista Crack Detective. Y luego que se divorcia del señor de las juventudes trotskistas, Compañero. tuvo que escribir para mantenerse, y ahí es donde empezó como a vender relatos para revistas pulp, pero lo hacía con seudónimos masculinos. Y es importante el relato del que vamos a hablar hoy porque es el primero que ella publica con un seudónimo femenino. Y como mencionamos, lo hizo para ganar una apuesta a Joseph Campbell, quien en una borrachera salvaje estaba ahí diciéndole a ella como, no, es que las mujeres no pueden publicar ciencia ficción. Y ella le dijo, ¿sabe qué, pelado? $10 a que no solamente puedes publicar un relato en su revista, sino que además ese relato usted me va a pedir más relatos, o sea, además me va a pedir más relatos. Y él dijo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y nunca me equivoco, y adivinen qué. Se equivocó. Totalmente así fue la charla entre ellos. Yo iba a decir Listo. que incluso ella dijo, en Estereoscopio van a grabar un capítulo para el pie. Eso hubiera Pero es sido que el pie cool. estaba muy bueno para no usarlo. Bueno, Claudia, ¿por dónde comenzamos? Por los spoilers, porque es que este cuento es corto, así que si vamos a hablar del cuento nos toca hablar de la historia, y si vamos a hablar de la historia nos toca hacer spoilers, porque pues si no, no podemos hablar de nada y queremos hablarles del cuento. Así que enjoy the ride, disfruten el proceso, igual léanselo porque una cosa es lo que vamos a decir acá y una cosa es la experiencia de leerlo con las palabras elegidas por la autora. Son 5 hojitas chiquiticas, de verdad. 12 en este libro, pero realmente sí son 5 hojitas. Sí. No se dejen engañar. Se lee en una parada de autobús. Aparte, la mitad del cuento son cartas muy cortas y mucho espacio y telegramas de 3 líneas. Entonces, nada, aténganse a las consecuencias a partir de aquí. Como ¡Spoiler! En el infierno. Es necesario entender el periodo en el que Merril escribió este texto. Es 1948. Han pasado muy pocos años desde, ya saben qué. Y este es un momento en el que el miedo a la guerra nuclear y la radiación estaba en el punto más alto. Y se nota mucho en este cuento porque Judith Merril lo lleva a un futuro en donde la humanidad se está enfrentando a las consecuencias de una tercera guerra mundial, que aparte fue nuclear, y por ende no solo está afectando a los combatientes, a los soldados, ay pobrecitos los hombres siempre con su guerra, no, porque también está afectando a las mujeres en casa, y más aún a los bebés que nacen deformes y mutantes por la radiación. Así es que conocemos a nuestra protagonista, que se llama Margaret. Es una mujer que está a punto de dar a luz en un mundo devastado, y a pesar de las preocupaciones en torno a los crecientes niveles de radiación que han afectado los natalicios, trata de tranquilizarse, ya que según su médico, su hija nacerá sana. Y literalmente trata de tranquilizarse porque está sola en casa, a punto de dar a luz, y se dice a sí misma Chiquilla Maggie, para tranquilizar como esos miedos crecientes que los medios de comunicación, los periódicos, la televisión, la radio, todo le está recordando todo el tiempo que eso sucede. Y además, la autora nos da pistas todo el tiempo, aparte de que ella desarrolla la historia por pedazos, y eso va a ser muy divertido, luego voy a decir, por pedazos, jaja, tiene sentido, porque todo está por pedazos en esta historia. Porque al inicio estamos en la cabeza de Margaret y vemos esa lucha interna, pero luego la mitad del cuento es un intercambio de cartas y telegramas entre Margaret y su esposo Hank, que está en la guerra siendo como técnico, pero igual expuesto a la radiación. Y básicamente se va diciendo como, no, la bebé nació y los médicos están loquitos, pero no, mi amor, todo bien, no creas nada de lo que te dicen. Pero resulta que la bebé es así súper, hiper, mega precoz. Ella empieza a hablar así de una. Entonces, claro, uno dice, ¡ah! Esto es la mutación. Es una niña súper inteligente y de eso va a tratar el cuento. Pero aparte de este pequeño detalle diminuto, pues todo parece estar bien, ¿no? Y claro, eso es totalmente mentira, porque cuando Hank vuelve a la casa, pues se encuentra con que la niña es diferente. Y bueno, ya les dijimos que había spoiler, pero hacemos tanto spoiler. Sí, porque igual es imposible hablar del cuento sin dar ese spoiler. Bueno, resulta que llega Hank y dice, ay no, pues mi hija está linda, qué cabeza tan divina, redondita, cuchi, habla bastante, no, razona, divina. Y ella está como envuelta y dice como, ay, vamos a verla gatear. Porque es un saco de papas.
es un saquito de papas y dice como, ay, lindo, qué saquito tan divino, vamos, ay, ¿dónde está el brazo? ¿Dónde está la pierna? No hay brazos ni piernas por la radiación. Pam, pam, pam. Solo tengan en cuenta que la realidad es mucho más cruel. La radiación afectó a muchísimos bebés, causando mutaciones en la vida real. Aunque Margaret se niega a verlo. Uh-huh. A través de los ojos es que vemos el amor que rechaza cualquier verdad incómoda. El amor al capitalismo. Bueno, y es que en este cuento corto pero conciso, Merrill aborda varias temáticas. Una de estas, y creo que de lo más interesante que uno encuentra en este relato, es cómo ella aborda esa negación de la madre, básicamente ese amor tan grande que es capaz de fingir demencia en un mundo que igual está enfermo. Entonces, en esta sociedad en donde ya de alguna manera es normal, o no, aunque no esté bien, es normal que los padres terminen asesinando a sus hijos deformes y queden impunes, que son el 4%, el 2%. Sí, ahí dice, como las noticias dicen, que los asesinatos en Japón han llegado se han logrado criminalizar hasta el 2%. Sí, O sea, como como que que, la policía no le para muchas bolas a sí, este dicen crimen. como, ay, no tiene sentido, estaba deforme. Ella toma un personaje, nos genera como toda su psiquis y de alguna manera como que desde el inicio entendemos también un poco esa negación, pero en la tercera parte cuando somos Hank y llegamos a la casa, de alguna manera eso también es terrible, ¿no? Como que casi que es casi que ese es el gran punch y el gran punto de giro de la historia. Entonces uno no entiende, o sí entiende, pero también queda como que o perdió la cabeza ella, o el mundo está loco ella por aceptarlo y por fingir demencia. O sea, ¿quién está mal en el cuento? Y eso es una pregunta muy interesante. ¿Está mal la sociedad que ya normaliza eso? ¿O está mal ella que igual va para adelante con su maternidad monstruosa? Y la estructura del cuento pues sí nos describe claramente cómo ella llega a este punto. Uh-huh. Ah, Judith Merril lo que hace es articular medios de comunicación con la misma voz de ella y plantea un diálogo desde las primeras hojas entre el noticiero de impreso, entre el periódico y el noticiero Sí, como, teletípico. Entonces es sí, como televisión, pero es como impreso también, es porque es por teletipo, no son los 40. Y entonces, son los 50 y... no, el 48. Ah, 48, sí. 48. Y entonces se supone que ella tiene una discusión con los medios y con la percepción de la verdad. En el primer párrafo, en la primera página del libro se explica que ella trabaja manejando información Uh-huh. para la guerra. Y también tratan de articular esta posición de ella con la manera en la que se percibe la realidad. Pues, porque seamos honestos, si uno va a trabajar en la guerra también uno tiene que percibir la realidad de una manera diferente. En el momento en el que ella queda embarazada y le empiezan a decir los médicos que su bebé no viene bien y todo, ella puede muy fácilmente entrar en negación, ya que Su vida es trabajar con la negación. sí, exacto. Entonces un poquito, y muy poquito pues, muchas obras de la época que trabajaban esta cuestión del discurso. Nosotros, o sea, aparentemente el libro pareciera estar solamente hablando de la bomba atómica, pero está hablando de Uh-huh. toda la guerra completa. Y recordemos que esta es la primera guerra donde aparece el cine de propaganda, donde aparece la radio de propaganda y música, como un reguero de cosas que se transmiten de manera sistemática a toda hora y que la gente ve, consume. Y este libro es apenas 6 años después de los revueltas en Nueva York, cuando todos los nazis neoyorquinos se rebelaron tratando de volver de Estados Unidos nazi porque habían visto las películas de Leni Riefenstahl. Entonces, esas proyecciones cinematográficas que aclavan en pelea gigante están comentadas acá. Entonces, Judith Merril muy hábilmente estructura como muchos elementos de su época dentro del libro, de una manera asombrosa. Y muy amena aparte, porque entonces dentro de todo eh, la historia avanza, la historia se desarrolla casi que con muchos datos escondidos, con mucha tensión, es un cuento sumamente tensionante y es un cuento que aparte juega con las voces, está la voz de ella, está la voz de las cartas, de los telegramas, está luego al final como estamos con Hank cuando llega y descubre como esta verdad y de alguna manera ella usa todos los recursos, no solamente informativos, sino también literarios para hacer Ujú. esto de una historia muy interesante y como muy profunda, porque entonces
si bien es un cuento que critica la guerra, porque critica abiertamente la guerra y las consecuencias de la guerra, y si ahí habla de una tercera guerra mundial es porque dijo, no, pues estos van no aprendieron de la primera y siguieron con la segunda, no van a aprender de la segunda y van a seguir con la tercera. Y aún así no es un cuento que se sienta panfletario, ¿no? Es un cuento que tiene, o sea, que el trasfondo es más fuerte, ¿no? Y sin embargo, ahí se ve la crítica a la guerra, a los cuerpos en la guerra y por supuesto a los cuerpos de las mujeres y de los niños en la guerra, ¿no? Como esa otra guerra silenciosa que siempre se ha luchado, en donde las mujeres no van con las armas a la guerra, pero igual pues son violentadas, son violadas, y de alguna manera esos frutos de en sus vientres terminan siendo el resultado de esas luchas. Sí, claro, y es Me puse importante. triste. El cuento no es tan denso como lo hacemos ver. ¿O sí? Pues no, lo que No. pasa es que, bueno, ahí también estábamos hablando ahorita antes, un poquito antes de cámara, am, pues el cuento está relleno de bebés. Sí. Y si a uno le gustan los bebés, pues el cuento tiene un bebé re lindo además. Parece La un nena es gusano. espectacular. Es Es un saquito de papas. es un Hoy sí le gusano. dice es un saquito de papas. Es un Y gusano. entonces, Que habla. Un gusano que habla. claro, entonces si a uno le produce esto al bebé, pues claro, el cuento es ultra. Pero si a uno le gustan los bebés, y pues también eh, el cuento es muy complejo. Mm. Judith Merril tiene una habilidad gigante en pocas frases plantear nuevos temas. O sea, no solamente es un cuento que habla directamente de la guerra, sino es un cuento que fácilmente podría uno agarrar hoy en día para hablar de violencia obstétrica. Pero fácil. De O acuerdo. sea, hay un personaje que es una enfermera y esta enfermera realmente, o sea, cuando ella ya la va explicando bien, uno se da cuenta que la enfermera no es realmente una enfermera, sino que es más bien como la psicóloga. Y, y la forma en la que le presentan a ella la verdad, la forma en la que la aíslan mientras los doctores deciden si ella podrá o no podrá conservar a su hija, es una cuestión que es muy fuerte. Sí. Obviamente, súper spoiler, porque uno no solamente se da cuenta de esto al final del cuento, uno no se da cuenta cuando lo está leyendo, pero simplemente están estos personajes, o sea, los médicos simplemente le explican a ella y ella, Explicarle, entre comillas, súper porque entre ella da comillas, a entender que ella sabe todo y y simplemente que, no le y que parece lo más no, importante. y que no entienden y que ya no entiende tampoco mucho de lo que le están diciendo porque no quiere entenderlo. Mm. O sea, es su bebé y ella lo quiere así. Será deforme, pero pues ella la quiere así. Y no son los únicos personajes que presentan autoridad. De todas maneras, también hay que tener en cuenta que la autoridad no solamente la está afectando a ella, sino que Han también está sujeto a una Ujú, autoridad. Entonces ujú. Han quiere volver a conocer a su hija, pero por tratarse de una condición de guerra, él no puede volver, él está atado allá y eso, claro, Judith Merrill obviamente lo usa de una manera que uno dice como, pucha, esta señora la garra. Porque entonces, así es que ella justifica que el personaje va a venir y va a venir y va a venir. En algún momento cuando el bebé nace, listo, puede ir, pero no se lo dejan ver. Entonces Ujú. inmediatamente se ponen como, si ve la burocracia, es como una cuestión de que fue como el sistema no nos dejó ver al nene. Claro, al final del cuento uno entiende por qué no se lo dejaron ver, porque todavía estaban decidiendo como si proteger al nene o qué hacer con esto. Y citemos. Sí, 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 te emocioné. 25 de febrero. Hank, querido, ¿entonces tú tampoco viste a la bebé? Uno pensaría que en un lugar de este tamaño tendrían al menos biciplatos en las incubadoras para que los padres puedan echar un vistazo, aun si las pobrecitas mamás se tienen que quedar en las tinieblas. Me dicen que no podré verla por otra semana, o tal vez más, pero claro, madre siempre me advirtió que si no bajaba el ritmo, probablemente hasta mis bebés llegarían demasiado rápido, porque es que siempre tiene la razón. ¿Conociste a la enfermera que tienen aquí? Más bien es una hacha de guerra. Me imagino que la tienen reservada para los que ya tuvieron hijos y no la dejan acercarse demasiado a los futuros padres. Pero a una mujer así simplemente no debería permitírsele el paso a una sala de maternidad. Está obsesionada con las mutaciones. Parece que no puede hablar de otra cosa. Ay, bueno, nuestra niña está bien, aunque con unas prisas del demonio. Y sí, porque la niña habla. Sí, Es habla un muy rápido. bebé, es un bebé sin brazos, sin piernas, ¿Qué habla? y es pero súper inteligente. O sea, muy posiblemente va a ser el ser humano más inteligente de su generación, tal vez de todos los tiempos, solo que No tiene no brazos y tiene piernas. brazos y piernas. Que de hecho en esa época pues suena más grave de lo que es ahora, No, ¿no? Pues claro, ahorita sería obviamente, como, bueno, pues obviamente, afortunadamente hace 100 afortunadamente. años ya no matábamos bebés por eso, pero Sí, antiguamente sí se hacía. sí, Antiguamente un nene nacía con toda esa deformidad y y baila, pero ya no pasa. Y aparte algo muy importante también que destacar en este fragmento que acabamos de leer y
que creo que también se ve a lo largo del cuento, es como esa culpa sobre ella, ¿no? Como que la mamá, como que de alguna manera hay como una culpa sobre ella por haberlo incubado o haberla tenido, cuando la culpa no es de ella, la culpa es de la guerra. La culpa es de la guerra y en algún momento del texto uno alcanza a sentir también eso, que la culpa es de ella y uno como lector alcanza a culparla. Sí. Y claro, al final del cuento es que uno dice, bueno, no, es la guerra, es la guerra. Uy, si soy Casi malo, fue malo, yo, pues pero pucha. no, estamos con Margaret en su crianza responsable de su hija mutante. Bueno, si la nena sobrevive, porque obviamente desde la primera hoja nos dicen, los hombres matan a las niñas. Eso queda abierto. Sí, eso Si queda, Hank la o va a sea, matar o no no. queda, igual, Sí. igual Hank, pues ya se alcanzó a encariñar, dijo, ay, qué carita tan Porque linda, no sí vio es que no tenía bonita. brazos y piernas. Sí, pero falta ver si. Sí, está fuerte, está fuerte. Ojalá no. Ojalá hayan vivido felices para siempre. Hasta la cuarta guerra nuclear. Pues sí, felices para siempre es complicado porque Tomás, justamente lo que sí queda claro es que la guerra sigue. Lo que sí queda complicado es que la guerra queda explícito, está escrito así de que la guerra está contra otra gran fuerza que ideológicamente no se diferencia mucho de ellos mismos. O sea, es básicamente una guerra sin sentido, una guerra que va para ningún Como lado todas las guerras. en un mundo hipertecnológico. Mm. Si les gustó este video, no olviden seguirnos acá, tocar la campanita, darle like al video. No se les olvide además seguirnos en Spotify. Ahí es cuando Spotify es para cuando lavan la loza y YouTube es para cuando van en el bus. O totalmente al revés, no sé, pero pueden hacerlo. Y Hay también gente que lava la loza viendo hay gente que YouTube. lava la loza viendo YouTube. Eso como debe ser, Y hay gente que no puede ver, no sé, en el Transmi porque porque se marea. los atracan. También. Y bueno, sí, además no olviden seguirnos y comentarnos y queremos saludar a personas que nos comparten, que se llaman Esteban SB, Juan David Cruz Duarte, Patricia Ávila Pardabel, Juan Rafo, Emilio Arias Heredia, Araceli Guerrero, Ulises Punzo Medina, Camilo Castro, boymeetbooks.mx. Boymeetbooks.mx es una persona real. Me encanta. Y a Saludos propósito, dobles a Boymeetbooks. esta semana sale nuestra colaboración con boymeetbooks.mx, entonces porfa, para que vayan a su canal y lo vean. Eso fue publicidad política Publicidad pagada. pagada. Sí, totalmente. Estuvo elegante, estuvo elegante. José Luis Inteliciano y Andrés Acosta Gómez. Chao. Chao. Y recuerden que si les gustó este abordaje de un cuento, probablemente hagamos otro. Nos dejen en los comentarios a ver si abordamos el siguiente cuento de este y luego otro y luego otro y luego otro, hasta que este libro sea el único tema del que se hable en Estereoscopio. Y en el Club de Lectura de Garabato. Y en el Club de Lectura de Garabato, que dirige Lancelot.